Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el amor, el romance y por supuesto, las parejas más icónicas de la pantalla. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy para un vídeo que, créanme, hemos estado esperando grabar por un tiempo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que para muchos personifica la idea de que el amor lo puede todo, y que nada los detiene. Sé que muchos de ustedes son tan fanáticos de esta pareja como nosotros, y es que su química en pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, era evidente que había algo especial entre ellos. Pero más allá de la ficción, ¿qué había de su relación en la vida real? ¿Cómo surgió todo? ¿Qué desafíos enfrentaron? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de su historia? En este vídeo vamos a explorar a fondo los inicios de su relación, los momentos más dulces y románticos que compartieron, los rumores que los rodeaban y, por supuesto, las razones detrás de su separación. No vamos a dejar piedra sin remover, vamos a analizar cada detalle para entender mejor la dinámica de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Pero antes de que nos adentremos en esta fascinante historia, queremos pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido regularmente sobre parejas famosas, relaciones, consejos de amor y mucho más. Así que no se lo querrán perder. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, likes y compartidos nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Todo comenzó en el set de la exitosa serie turca Erkenci Kuş, también conocida como Pájaro Soñador. Demet y Can interpretaron a Sanem y Can Divit, dos personajes con personalidades muy diferentes que, contra todo pronóstico, se enamoran perdidamente. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se extendió a nivel internacional, conquistando a audiencias de todo el mundo. El fenómeno Erkenci Kuş no fue solo un éxito de rating, sino que se convirtió en un verdadero movimiento cultural, con fans organizando eventos, creando comunidades online y replicando escenas de la serie en sus propias vidas. La historia de Sanem y Can resonó especialmente en el público joven, que se identificó con sus sueños, sus miedos y su búsqueda del amor verdadero. Y es que, seamos honestos, la química entre Demet y Can era palpable desde el primer episodio. Sus miradas intensas, sus interacciones llenas de chispa y la forma en que se complementaban en pantalla eran simplemente irresistibles. Muchos fans comenzaron a especular si su romance traspasaba la pantalla, si había algo más que una simple amistad entre ellos. La química entre los dos era tan potente que muchos críticos y expertos en televisión señalaron que era uno de los principales factores del éxito de la serie. Se podía sentir la autenticidad en cada escena, la conexión genuina entre los personajes que interpretaban, lo que hacía que fuera fácil para el público creer en su historia de amor. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre un posible romance entre Demet y Can no hicieron más que crecer. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando capturar alguna imagen que confirmara su relación. Y aunque ambos siempre negaron los rumores, muchos fans creían que había algo más entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de los dos, analizando cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Se crearon hashtags dedicados a la pareja, donde los fans compartían sus teorías y esperanzas de que su romance fuera real. La presión mediática sobre Demet y Can era enorme, pero ambos supieron manejarla con profesionalismo y discreción. En numerosas entrevistas, tanto Demet como Can elogiaron el trabajo del otro y destacaron la buena relación que tenían en el set. Can siempre se refería a Demet como una actriz talentosa y una gran compañera, mientras que Demet elogiaba la profesionalidad y el carisma de Can. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron explícitamente los rumores de romance. Esta ambigüedad alimentaba aún más la especulación entre los fans, que interpretaban cada palabra y cada gesto como una posible pista sobre su relación. Los medios de comunicación también jugaron un papel importante en mantener viva la llama de la especulación, publicando artículos y reportajes con titulares sugerentes y fotos comprometedoras. A medida que Erkenci Kuş ganaba popularidad, Demet y Can se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía. Su fama se disparó y comenzaron a recibir ofertas de trabajo de todas partes. Viajaron juntos a eventos internacionales,
concedieron entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo y se convirtieron en la pareja del momento. Su imagen se convirtió en un símbolo de la juventud, el éxito y el glamour. Las marcas de moda y belleza se peleaban por tenerlos como embajadores, y sus apariciones públicas generaban una gran expectación. Era evidente que su fama había trascendido las fronteras de Turquía y se habían convertido en estrellas internacionales. Pero, ¿qué pasaba realmente detrás de cámaras? ¿Eran solo amigos o había algo más entre ellos? Esa es la pregunta que todos se hacían. Algunos fans creían que Demet y Can estaban manteniendo su relación en secreto para proteger su privacidad, mientras que otros pensaban que simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo. Los rumores sobre posibles conflictos y celos en el set también circulaban, alimentados por fuentes anónimas y especulaciones infundadas. La verdad es que solo ellos sabían lo que realmente sucedía entre ellos, y ambos prefirieron mantenerlo en privado. Lo cierto es que durante la emisión de Erkenci-Kuş, Demet y Can nunca confirmaron su relación. Sin embargo, su cercanía y la química que compartían hacían que fuera difícil creer que solo eran amigos. Muchos fans se aferraron a la esperanza de que algún día confirmarían su romance. La esperanza de los fans era tan grande que incluso crearon teorías sobre posibles señales secretas que la pareja supuestamente enviaba a través de las redes sociales o en sus apariciones públicas. Se analizaban los colores de la ropa que usaban, los lugares que visitaban y las personas con las que se relacionaban en busca de pistas que confirmaran su relación. Después de la finalización de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados. Ambos se centraron en sus carreras individuales y comenzaron a trabajar en nuevos proyectos. Can se mudó a Italia para seguir su carrera como actor, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Esta separación geográfica supuso un duro golpe para los fans que esperaban verlos juntos. Muchos se preguntaron si la distancia sería un obstáculo insuperable para su relación, y si la llama del amor podría sobrevivir a la separación. Y aquí es donde la historia se pone un poco más complicada. A medida que Demet y Can se distanciaban geográficamente, los rumores sobre su relación comenzaron a desvanecerse. Algunos fans se sintieron decepcionados al ver que su romance no había durado, mientras que otros entendieron que las relaciones a distancia son difíciles de mantener. La distancia y la presión mediática pueden ser factores muy difíciles de superar en cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos personas con agendas tan exigentes y vidas tan expuestas como Demet y Can. En los años siguientes, tanto Demet como Can fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Demet tuvo una relación con el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso se casó y luego se divorció. Can, por su parte, fue relacionado con varias actrices y modelos. Estas relaciones fueron un duro golpe para los fans que aún esperaban ver a Demet y Can juntos. Muchos se sintieron traicionados y decepcionados al ver que sus ídolos habían elegido a otras personas en lugar de estar juntos. La noticia del matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç sorprendió a muchos fans, quienes aún tenían la esperanza de que algún día Demet y Can volverían a estar juntos. Algunos fans incluso expresaron su decepción en las redes sociales, argumentando que Demet había elegido al hombre equivocado. La boda de Demet fue un evento muy mediático con una gran cobertura por parte de la prensa del corazón. Las fotos de la ceremonia y la fiesta circularon por todo el mundo, y los fans no pudieron evitar compararlas con las imágenes que tenían en su mente de Demet y Can juntos. Sin embargo, otros fans defendieron la decisión de Demet y señalaron que ella tenía derecho a ser feliz con quien quisiera. Argumentaron que era hora de superar la idea de que Demet y Can estaban destinados a estar juntos y que era importante respetar las decisiones de ambos. Esta postura más madura y comprensiva reflejaba un cambio en la mentalidad de algunos fans, que empezaban a entender que la vida real no es una telenovela y que los actores tienen derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de las expectativas del público. El matrimonio de Demet y Oğuzhan Koç duró poco más de un año y terminó en divorcio. La noticia del divorcio volvió a encender los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can, pero hasta el momento no ha habido ninguna confirmación al respecto. El breve matrimonio de Demet y su posterior divorcio generaron una gran polémica en los medios de comunicación. Se especuló sobre las razones de la separación, y se rumoreó sobre posibles infidelidades y conflictos irreconciliables. Sin embargo, ambos protagonistas prefirieron mantener la discreción y no dar detalles sobre los motivos de su ruptura. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman es una historia llena de misterio, especulación y sobre todo, mucha pasión por parte de sus fans.
Si bien nunca confirmaron su relación, la química que compartieron en pantalla y la cercanía que demostraron durante la emisión de Erkénticos hicieron que muchos creyeran que había algo más entre ellos. Su historia es un claro ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden mezclarse en la mente de los fans, creando expectativas y esperanzas que no siempre se cumplen. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda claro es que Demet y Can son dos actores talentosos y exitosos que han conquistado corazones en todo el mundo. Su trabajo en Erkénticos los catapultó a la fama y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Su talento y su carisma son innegables, y ambos han demostrado ser capaces de triunfar en sus carreras individuales. Y aunque su relación personal siga siendo un misterio, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará en el tiempo. Su química en pantalla, sus miradas intensas y la forma en que se complementaban hicieron que Erkénticos fuera un éxito rotundo y que sus fans se enamoraran de su historia de amor. Su historia es un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede crear ilusiones y despertar emociones en el público. En resumen, la historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la química en pantalla puede generar grandes expectativas entre los fans. Si bien no siempre la ficción se convierte en realidad, la esperanza y la ilusión que generan estas parejas son innegables. Y al final, eso es lo que importa, la capacidad de hacernos soñar y creer en el amor. Su historia es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, sigue siendo una de las fuerzas más poderosas del mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Sabemos que es un tema que genera mucha pasión y debate, así que esperamos haberles ofrecido una perspectiva interesante y entretenida. Hemos tratado de ser lo más objetivos posible, basándonos en la información disponible y evitando caer en especulaciones infundadas. Queremos agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué piensan de la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Queremos saber qué piensan sobre esta historia y cómo la han vivido ustedes como fans. Y antes de despedirnos queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. Estamos trabajando en nuevos vídeos sobre parejas famosas, consejos de amor y mucho más. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.